Sí, súper contenta, con muchísimas ganas ya de empezar y pues eso, sobre todo de cumplir otra vez mi sueño y de poder disfrutar de este equipo. Sí, yo creo algo en mi corazón lo decía, porque yo debuté aquí por primera vez en Buñol jugando contra el Levante, al final ellos fueron también los primeros que se interesaron por mí, me vieron cómo era como futbolista, entonces yo sabía que aunque me fuese, si tenía la oportunidad de volver, yo quería volver al Levante porque siempre lo he guardado. Había algo que me decía que tenía que ser el Levante y tuve la suerte de que me ofrecieron venir y yo sin dudarlo dije que sí. Yo creo que soy una chica súper alegre, que le encanta hacer cosas con la gente, tanto dentro como fuera del campo. Soy muy contenta, muy trabajadora, pero eso, me encanta rodearme de gente y pues apoyar de la manera que yo pueda, ayudar como yo pueda, pero sobre todo pues unir el equipo y disfrutar y hacer disfrutar a todas como lo hago yo. Ha sido una pasada, la verdad, así que pues tenía la posibilidad de irme para poder compaginar tanto los fútbol como los estudios y pues yo decidí irme también, pues eso, porque al final es una cultura nueva, una lengua nueva, entonces yo creo que la experiencia como conjunto merecía la pena y la verdad que ha sido una pasada. Y claro, como tú dices, yo pues eso, ya jugué en el Rayo 2 años, pero fue hace 4 años y la liga ha cambiado mucho, el fútbol femenino está creciendo aquí mucho, entonces no tiene nada que ver lo que es ahora con cuando yo jugué en el Rayo, pero eso, yo quiero seguir, mi sueño es ser futbolista y poder vivir de ello todos los años que pueda, entonces con muchísimas ganas de volver a jugar aquí, demostrar que puedo y me merezco jugar aquí. Apoyar todo lo que pueda y dejar al Levante lo más alto que pueda, pero yo quiero consolidarme en primera y con un poco de suerte seguir trabajando para en su día llegar a la absoluta.